¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Una fecha trascendente, ¿no? Que de algún modo dejó una marca en la historia, pero también dejó una marca interpretativa, porque Claro. depende de las lecturas que se hagan, cómo se la observa. El 11 de marzo de 1973, un momento de la historia en la cual algunas franjas pensaron que todo era posible. Otras franjas dijeron, precisamente por eso vamos a actuar para que nada sea posible, y se lanza a la historia con una potencia singular, el contraste más profundo que ha vivido la sociedad argentina. ¿Qué recordás del 11 de marzo? Yo recuerdo dos cosas. En realidad, aún hoy, cuántos años han transcurrido del regreso de Perón, a mí me parece un hecho notable que Perón haya podido regresar. Teniendo en cuenta que toda la política de Argentina giraba alrededor de Perón. La furia que había puesto el 55 Claro. para evitar que volviera. No, y el establishment. Perón, el nombre de Perón, Claro. los amigos de Perón, los militantes de Perón. Incluso existía, acordate que en aquel primer retorno de Perón lo acompañó más de 120 personas de distintos ámbitos para garantizar de que no tiraran abajo el avión, ¿no? Era una situación muy complicada. Sí. Pero lo cierto, bueno, Perón volvió aquel 20 de junio y fue notable la estrategia de Perón en el sentido de que, bueno, la historia jugaba a favor de él, pero la estrategia que desarrolló, cercándolo a Lanusse y obligándolo, finalmente él quería ser presidente, Lanusse, un presidente constitucional, para lo cual intentó sobornar a Perón con distintas cosas. Le devolvieron todos los sueldos caídos, lo de general, el retorno, la entrega del cadáver de Evita, es decir, toda una serie de elementos para decir, bueno, le damos todo esto a cambio que usted renuncie a la candidatura y apoye al Gran Acuerdo Nacional de Lanusse. Bueno, Perón los bloqueó. Entonces, la táctica de Perón alentaba a todas las alas de su movimiento. Tenía cartas muy favorables con relación a las organizaciones armadas y también hacia los sectores sindicales. Lo cierto es que cuando Perón vuelve aquella vez y está en la reunión del Nino, donde salvo Alzogaray y algunos grupos de derecha, prácticamente todo el arco político argentino Confluyó ahí. Sí, confluyó ahí, y Perón deja la fórmula Cámpora Solano Lima. Y se va a Paraguay. Acordate que entonces, en una típica provocación de lo que hacía Perón, dijo que era un glorioso general del ejército paraguayo, lo cual le provocaba a la Fuerza Armada una irritación terrible. Esa fórmula Cámpora Solano Lima fue apoyada por la juventud peronista y saboteada por las organizaciones sindicales, que no querían saber nada con Cámpora Solano Lima, fundamentalmente con Cámpora. Su candidato era Cafiero. De manera que toda la campaña electoral, el peso de la campaña electoral lo hizo la juventud peronista. Ahora ahí quiero señalar una intersección antes de pasar a por qué Perón no le da un poquito de tiempo a ese ciclo Cámpora, sino que lo cierra para abrir otro, más allá de la obvia voluntad popular, que era que Perón era el jefe. Y es los sectores sindicales y la juventud. Hay un libro de Jorge Luis Bernetti que yo señalo, que es El peronismo de la victoria, donde él mucho tiempo antes de este proceso que estamos viviendo advierte, acá la solución es la conjunción de trabajadores y jóvenes para poder avanzar mancomunadamente. Ahora, Perón en su entorno y en las designaciones posteriores de su gobierno no le da primacía al sector sindical. No. Se saca de encima la juventud, pero le da primacía a lo que podríamos llamar una especie de lumpenpolítica, encabezada por López Rega y otros ministros, que en realidad, salvo Otero, que había tenido un vínculo con la UOM, no vienen del riñón gremial. Esto es interesante señalarlo. Hay una faja de dirigentes, inclusive creo que Bonazo en su libro, con todas las objeciones que pueda merecer en algunos aspectos, lo indica, Norma Kennedy. Es decir, hay una serie de militantes que no habían hecho nada importante para la organización del movimiento nacional, que no tenían representación directa, que no movían jóvenes, pero no movían grandes masas gremiales, y que estaban ahí en la primera línea del gabinete y ordenando a las bases peronistas, porque tal vez de vicepresidente Lorenzo Miguel, por así decirlo, hubiera sido contrastado por la juventud, pero tenía un sentido.
en realidad aquí López Rega, casi como jefe de gabinete, carecía de un sentido de representación que nos permitiera leer el equilibrio de fuerzas internas del movimiento. No, el equilibrio de fuerzas internas del movimiento estaba dado por el proyecto de acuerdo social que siempre estuvo presente en el peronismo y que Perón lo traía aún con más énfasis a su retorno, que era Helbar en el Ministerio de Economía y Otero en representación de los intereses sindicales en el Ministerio de Trabajo. Ahora, el tema de López Rega, yo creo que ahí sí hay que entenderlo no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las debilidades de los ancianos. Perón tenía, dicen los que lo conocieron, momentos de gran lucidez a la mañana y tenía un deterioro de salud muy fuerte. Y hace unos días leía y pensaba en Perón leyendo lo que le pasa a Helmut Kohl, 16 años canciller de Alemania, el que hizo la unificación. A él le correspondió el tema de la unificación a la caída del muro de Berlín. Es uno de las figuras... Sí, de los gestores. De los gestores, ¿no? Bueno, él tiene 80 y pico de años, no mucho más que lo que tenía Perón cuando regresó, y su mujer se le suicidó hace unos cuantos años, se casó con su secretaria, 35 años menor, y la secretaria le maneja la vida, ¿no? La debilidad de la vejez es terrible. El tipo que te pone las pantuflas y te da los medicamentos determina muchas cosas. Y esto escapa al análisis de las clases sociales y de los intereses y de cómo se conforma un gabinete. Y ese era el papel que fue cumpliendo López Rega, al punto tal que hubo, en algún momento, Perón lo quiso, cuando todavía Perón no había alcanzado López Rega, lo intentó echar y bueno, intercedieron distinta gente y lo dejó y cobró esa magnitud de monje negro que realmente tenía. Dañó la historia argentina. Ahora, volvamos apenas unos meses atrás. Cámpora, ¿no? Cámpora en el 73, y hoy Cámpora renace en la política argentina, porque es un nombre muy impactante. También es impactante que los jóvenes lleven la bandera de Evita adelante, pero es más lógico, tiene más parte de la tradición peronista reivindicar claramente la figura de Evita. Emerge Cámpora. El Cámpora que emerge, ¿guarda relación con aquel Cámpora que gobernó durante 40 y algo de días el país? Mira, yo recuerdo que cuando se lanzó bueno, yo estaba en la Izquierda Nacional, cuando se lanzó la fórmula Cámpora Solano Lima, había resquemores en el sentido que Cámpora representaba a una figura extremadamente conservadora en su momento, y Solano Lima venía del conservadurismo. Me parece que lo que cambia la figura de Cámpora es justamente quien le hizo la campaña electoral, que era la Juventud Peronista, fue condicionando y superando las limitaciones conservadoras de Cámpora. Además, Cámpora un administrador burocrático en algunos casos, y la juventud parte del espíritu de época. Ahí hubo una conjunción que orientó la dirección de la fórmula Cámpora Solano Lima. Además, habría que recordar exactamente y volver a... Cámpora va a conocerlo, va a visitarlo a Perón después que es elegido. Le lleva el bastón de mando. Es decir, estaba claro que aquella fórmula de Cámpora al gobierno, Perón al poder, era lo que resultaba de la proscripción de la cláusula del 25 de agosto, aquella que estableció la NUCE, con nombre y apellido, era dirigida a Perón, por el cual todo aquel que no estuviera en la Argentina el 25 de agosto del 72 no podía presentarse a elecciones. De manera que la lógica era que efectivamente Perón fuera presidente. Yo creo que Perón no quería ser presidente, sinceramente. Él venía muy deteriorado, su salud era muy precaria, al punto tal que había tenido una cantidad de operaciones de próstata en España, pero además apenas ya en el viaje tuvo un problema cardíaco del 20 de junio y después, al poco tiempo de instalado en Gaspar Campo, tuvo un problema serio de edema pulmonar como consecuencia de insuficiencias cardíacas, de manera que incluso está en el libro de Tayana, creo que está, cuando dice en enero del 74, Tayana o Cosio, uno de los dos, dijo: Perón tiene 6 meses de vida, y acertaron con una precisión
notable. Lo que sucede durante el gobierno de Cámpora y la juventud peronista es un escenario que escapa a lo que Perón necesitaba en función del pacto social. No quería ser desbordado por izquierda. Sí. Él necesitaba conducir... Sintió que cuestionaba la conducción política. Cuestionaba la conducción política. Porque en realidad no hubo tantas medidas que pudieran comparar a Argentina con Cuba o algo así. No, para nada. Pero sí había una correlación de fuerzas internas, partiendo de la campaña, importante, que fue reconocida por Perón. Porque de otro modo vos no hubieras podido tener las gobernaciones de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Sí. Martínez Vaca, Videgain, Obregón Cano, gente vinculada al peronismo revolucionario. Algo que Atilio López, ¿no? Fue aceptado por Perón. En muy poco tiempo el diagnóstico de Perón cambia raudamente sobre esos sectores, terminantemente sobre esa franja, ¿no? Sí, cambia terminantemente, seguramente porque había críticas a su modelo de acuerdo social, no se veía con buenos ojos aquello que, si lo trasladáramos a hoy, muy progresivo, claro. Era muy progresivo. Claro. Es cierto que eso era en función de las expectativas que Perón había alentado, por otra parte, a través de... Ella hubiera podido ser el primer Fidel Castro de América, claro, un montón había de cosas. alentado, pero me parece que ahí hay una especie de... me parece un diagnóstico correcto de lo que fue el peronismo. El peronismo es muy progresivo porque intenta realizar una revolución capitalista en la Argentina. Y en esa medida, el desarrollo capitalista en la Argentina con distribución es una medida revolucionaria dentro de una estructura capitalista. Perón podía alentar la patria socialista en el exilio, no ya en el poder. Eso no. Y me parece que lo disgustó a Perón era, quiero que se interprete bien, entre comillas, el desorden originado por la irrupción de la juventud en distintos sectores de poder, manifestaciones, tomas de edificios públicos y demás, que no se traducían en medidas concretas, efectivamente, pero que creaban un clima propicio para ir avanzando, eso es cierto. Y fíjate... Además era inevitable, después de 18 años, era inevitable que en el primer circuito de poder popular que se ponía en el gobierno hubiera una suerte de marea, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta que me parece que cuando Lanusse establece, negociar con Perón, tratando de eso, de verse, en última instancia también se pensaba, me parece, de los sectores que representaba Lanusse, que este desborde de las organizaciones armadas, lo que pasaba con las organizaciones armadas, había alcanzado un nivel que en el peor de los casos el que lo podía controlar era Perón. Me parece que eso también forma parte de la posibilidad de negociar con Perón. En otro contexto no se hubiera podido. Pero también hay una equivocación de parte, y hablo de Montonero porque el ERP estaba afuera, en otra situación. Hablo de Montoneros, en el sentido que, hablando aún hoy, por ejemplo, con uno de los jefes vivos como Roberto Perdía, uno ve, y está en el libro además de Perdía, uno ve que Montonero le daba más importancia para el retorno de Perón el asesinato de Aramburu que el Cordobazo. Y me parece que esa es una concepción histórica que desarrollada lleva a equívocos. Sin lugar a dudas, el tema del asesinato de Aramburu precipitó el desplazamiento de Onganía. También es cierto que cuando Perón se sorprende de la marea juvenil y plantea una distancia apreciable, los jóvenes, y aún aceptando la discusión sobre la conducción política, que creo que es el dato central para observar el comportamiento de General Perón, en realidad no tiene tantos argumentos como para sorprenderse, puesto que las organizaciones revolucionarias eran las mismas que el mes anterior. Es muy difícil transmitir hoy lo que se vivió en ese Exactamente, momento. así es. Porque de un día para el otro, en términos casi literales, los buenos pasaron a ser malos. Y esta situación es muy difícil en el trazo grueso de comunicación social explicarlo, y le fue muy difícil a Perón explicarlo, a tal punto que la imagen que queda de Perón lo deteriora cuando su obra es gigantesca. En realidad Perón merecía un Perón distinto en los últimos meses del 74, Me parece que hay antes de irse de este mundo.
Me parece que ahí hay dos equívocos de ambas partes. De Perón, que le iba a resultar fácil controlar a las organizaciones armadas, cosa que no fue. Y de las organizaciones armadas, que presionando a Perón era posible que Perón se alineara en la línea de la juventud peronista. Todo esto pasó en 3 años, todo este ciclo, 73-76. Sí. Llevamos 12 años de democracia. Digo, para que el espectador se haga una idea de lo impactante que resultó aquel tramo, Hugo. Gracias.